Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que esta reunión fue primero diseñada en tu seno, en tu cabeza, Señor, en tu plan perfecto, y después fue ejecutada por nosotros. La honra y gloria siempre es para ti, Señor. Te pedimos que estés con nosotros el día de hoy, que podamos crecer en el entendimiento tuyo, Señor, que podamos conocer un poco más de tu palabra, que podamos aprender, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra, Señor, y que logremos ser personas diferentes, personas de bendición, Señor, personas que podamos llevar luz por donde quiera que vayamos, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, especialmente que podamos ser influencia positiva en los lugares de trabajo, Señor, que podamos ser diferentes ante nuestros amigos, ante nuestros familiares, Señor, y que podamos llevar el Evangelio por donde quiera que caminemos, Señor. Que podamos ser de bendición para tanta gente que está necesitando una palabra de consuelo, Señor, una palabra de alivio, una oración, una sanidad, Señor. Que nos utilice, Señor, para que podamos extender tu evangelio por donde quiera que vayamos, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, porque eh, no somos nosotros, Señor, sino eres tú en nosotros, Señor. Que podamos crecer, Señor, y que podamos aprender para poder llevar bendición, Señor. Gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos aprender, Señor, a profundidad lo que tienes dispuesto para hoy, para nosotros, Señor, y que podamos crecer siempre a la estatura de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo damos. Te lo pedimos en nombre. Amén y amén. Amén. Hemos estado leyendo Éxodo, hemos tenido un par de estudios sobre Éxodo, y la idea es como tener una pincelada general del libro de Éxodo. La semana pasada les pasé el primer, este, la primera parte de uno que me gusta mucho, que es lo del Bible Project, ¿verdad? Yo lo he hecho, pero hay que corregir. Que ha sido ¿cómo se llama? Como una guía que siempre me encanta para poder aprender un poco sobre, más teológicamente, sobre el libro de Éxodo. A través del libro de Éxodo aprendemos una de las imágenes más claras y como que más se repiten en la vida de uno, que es la imagen del desierto. Recuerden que el pueblo de Israel vivía en la tierra prometida, en Canaán, aunque no eran dueños de la tierra prometida, con Isaac, con Jacob y con Israel. Y José es, bueno, los hermanos lo venden, él pasa por un montón de situaciones difíciles, termina en Egipto, y al final de cuentas, como todo es parte del plan de Dios, logra tener un puesto importante en Egipto, y todos sus hermanos y su papá, después de un momento de crisis en Canaán, van a Egipto y son recibidos por José y por el faraón, y los ponen en un lugar de privilegio al pueblo de Israel. 400 años después pasan, eso lo vemos en Génesis, 400 años después pasan, y en el libro de Éxodo vemos que ese pueblo, que eran alrededor de 17 personas las que entraron a la tierra prometida, perdón, las que entraron a Egipto, los que salen de Egipto son alrededor de 5 millones de personas. Eran una cantidad impresionante de gente, y lo que veíamos el estudio pasado era que aunque en un principio Dios había escogido a un pueblo, el faraón empieza a estar en contra de esa escogencia de Dios, estar en contra del pueblo de Dios. Entonces ellos salen del desierto, o salen al desierto rumbo a la tierra prometida. Se suponía que ese viaje era alrededor de 2 semanas y media, es lo que se duraba normalmente de Egipto al desierto, por el desierto a la tierra prometida, pero por culpa de una falta de fe de parte del pueblo, ellos no entran a la tierra prometida. Dios se molesta mucho y dice, esta gente la voy a matar. Y Moisés interviene por el pueblo de Israel, y entonces le dice, bueno, que no sea esta la generación que entra, que es la segunda generación en la que entra. Entonces, toda esa primera generación que había caminado al desierto muere,
y es la segunda generación la que entra en la tierra prometida. Esa entrada en la tierra prometida lo vemos en el siguiente libro, que es el libro de Josué, que es uno de los pocos, o sea, solo entraron dos personas de esas, 5 millones de personas, solo entraron dos a la tierra prometida. Todos los demás fue la segunda generación, que fueron Josué y Caleb, que fueron los que tuvieron fe cuando entraron los espías para entrar al desierto. Sí, Aníbal, cuéntame. Primero que nada, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, ¿cómo están? Disculpen que me conecte tarde. Ah, se preocupa. Una consulta. ¿Por qué Moisés no entra? Es un tema complicado el por qué. Sabemos ¿cómo se llama? En Éxodo habla de que Moisés le había sido desobediente a Dios, entonces por eso no entró. Específicamente en un pasaje en donde Dios le pide a Moisés que con la vara toque la piedra y que de la piedra iba a salir agua. Entonces, era una imagen importante para Dios, para hablarnos a nosotros sobre lo que es la provisión de Dios y lo que es el que Dios nos cuida a nosotros, ¿verdad? Moisés hace caso, pero a medias con lo que le pide Dios. Y Moisés no toca con la vara la piedra, sino golpea la piedra. Entonces, por haber golpeado la piedra, se dice que por eso no entró a la tierra prometida, por falta de fe. Pero a mi entender, eso no es lo que dice la palabra, o sea, no es explícito en la palabra de Dios, pero a mi entender, en el momento en que Moisés golpea la piedra, la imagen que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel se pierde totalmente. Entonces, recuerden que el proceso del desierto era formar a un pueblo para que cuando entrara a la tierra prometida, fuera un pueblo dependiente de Dios, un pueblo con leyes, un pueblo con una cultura diferente. O sea, él tenía que sacar del desierto a un pueblo esclavo y meterlo a la tierra prometida ya como un pueblo libre, conocedores de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y un pueblo lleno de fe. Entonces, eso es lo que Dios estaba en esa formación. Y con esa actitud de Moisés se perdió la idea de esa imagen. Entonces, Dios le dice a Moisés, usted no va a entrar a la tierra prometida. Cuando hablamos de un tema de liderazgo, que es otra de las enseñanzas en el desierto, muchas veces el que lo saca de Egipto no va a ser el que lo mete a Canaán. Y en el liderazgo eso se estudia muy bien. ¿Cuáles líderes son para sacar a un pueblo de Egipto y cuáles líderes son para meterlo a la tierra prometida? Aníbal, ¿ibas a decir otra cosa más? Sí. Dígame. eh, cuando, cuando Jesús sube al monte y se transfigura, ¿verdad? Entiendo que es Moisés uno de los que, Moisés y Elías, los que están en esa, a pesar de que Moisés no entró a la tierra prometida. De alguna manera, los teólogos interpretan que esa es la promesa cumplida de Dios, porque Dios le dice, usted va a entrar a la tierra prometida. Y no entra a la tierra prometida. Entonces una gente dice, Dios mintió. Y entonces, de alguna manera, el que Moisés estuviera en el monte de la o en el momento de la transfiguración, era una manera de cumplir esa promesa. A mí me parece como medio jalado el pelo esa explicación, pero sí, mucha gente interpreta eso como el cumplimiento de la promesa. Pero sí. Listo. Gracias. Eso serían, bueno, qué buenas las dudas que tenía, las puedo resolver yo. Si no, traemos la caballeriza pesada y Kenia que la responda. Entonces, una imagen muy clara que Dios nos explica en el libro de Éxodo es todo el concepto del desierto. Y se dice que cada vez que una persona está pasando por un momento de crisis, un momento de problemas, un momento de dificultades, estamos pasando por ese desierto, que significa la falta de recursos, la falta de guía, un momento complicado donde tenemos que hacer cambios en nuestra vida para poder estar en momentos mejores. Y cuando entramos a la tierra prometida, podemos hablar
de que ya entramos en la promesa, que ya estamos pasando por una situación buena y que estamos ya en la tierra prometida propiamente. Entonces, son esas primeras imágenes que podemos entender en Éxodo y son de las cosas que a nosotros nos gusta de alguna manera aprovechar de lo que es la palabra de Dios. Y en estudiando cómo se relaciona Dios con nosotros en el desierto y cómo se relaciona Dios con nosotros en la tierra prometida, podemos ver una diferencia sustancial para saber si estamos en el desierto o si estamos en la tierra prometida. Muchas veces nuestra vida como que no fluye correctamente y es porque nuestra oración no está enfocada en a dónde estoy yo. Porque uno tiene que orar diferente cuando está en el desierto que cuando está en la tierra prometida. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy y es lo que vamos a aprender. Y cada vez que estemos leyendo Éxodo y veamos cómo Dios se manifiesta en el desierto, podamos entender cómo orar, cómo sentirnos, cómo reaccionar ante las situaciones que estamos pasando cuando estamos en un momento de crisis, cuando estamos pasando por nuestro propio desierto. En la Biblia vemos varias representaciones de algunas situaciones que nos ayudan a entender cómo es Dios y quién es Dios. La Biblia no es un libro de texto como uno veía en la escuela, donde podemos ver una palabra, dos puntos y la definición. Entonces no es que Dios es dos puntos, tal cosa, tal otra, porque la palabra de Dios no es un libro de texto, es un libro de historias. Y entonces a nosotros nos toca interpretar qué es la enseñanza bíblica, cuál es el concepto bíblico que podemos ver a través de las historias. Entonces por eso les decía, la imagen del desierto es muy importante entenderla, pero aunque está metida dentro de una historia el pueblo de Israel saliendo de Egipto, podemos interpretar lo que significa un desierto, qué es lo que es pasar un desierto, cómo podemos relacionarnos a nosotros con el desierto, porque no es que la palabra de Dios nos explica, si usted está en un desierto, haga B, A, B y C para poder pasar a la tierra prometida. No, porque difícilmente nosotros vamos a caminar en un desierto, a menos de que agarremos un avión y nos vayamos para Egipto, nos vamos para el Sahara o vamos para algún lugar desértico. Y esa no es la idea no es que nosotros caminemos evidentemente o realmente en un desierto, sino que cuando vamos pasando por momentos difíciles de nuestra vida, la enseñanza está en Éxodo. Y entonces uno así puede crecer. Entonces cuando está uno pasando por un momento difícil en su vida, abre Éxodo y empieza a leerlo, porque ahí está cómo Dios se relaciona a través del desierto. Denme un momentito para ponerla a cargar la computadora, porque si no, nos quedamos desconectados. Ahora sí. Entonces, en la Biblia vemos varias representaciones. Teito, si quieres nos lees ahí Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces, entendemos como una imagen muy clara cómo lo que Adán hizo, que es la transgresión de un hombre, lo que Adán hizo trajo una repercusión a toda la creación, como ese Adán, que es una imagen, y nosotros podemos relacionarnos con ese Adán y cómo Adán trajo pecado, pero yo tengo características iguales que las de Adán, entonces puedo entender esa imagen de transgresión y puedo entender esa imagen de cómo entró el pecado al mundo. Como una imagen, no como efectivamente fue, sino como una imagen. Y después, de la misma manera, un solo hombre vino y trajo justificación de vida a todos los hombres. Obviamente está hablando de Jesús. Entonces, como en la obra de Cristo en la cruz
aunque fue un acto de justificación y fue un acto físico en donde Él murió por nuestros pecados, esa imagen de todo lo que está escrito en la Biblia y su representación espiritual, podemos entender a profundidad la obra de Cristo en la cruz. Entonces, por eso es tan importante entender las imágenes, entender los eventos e interpretar correctamente esas imágenes y esos eventos para entender, por ejemplo, la obra de Cristo en la cruz. Porque si no se vuelven fábulas, se vuelven cuentos que no tienen mucha lógica, que no tienen mucha coherencia dentro de la planeación completa de lo que hizo Dios, ¿verdad? Entonces, por eso el entender las imágenes es tan importante para nosotros, para poder entender la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Cristo le encantaba hablar en parábolas, porque nuestro cerebro no puede entender a profundidad lo que es el mundo espiritual. Nosotros no entendemos el mundo espiritual, nosotros entendemos el mundo material porque vivimos en él, pero el mundo espiritual no podemos entenderlo. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos es como, y nos habla de la parábola, por ejemplo, de la semilla en los 4 caminos. El hombre, el reino de los cielos es como, y nos habla de la parábola de la moneda perdida, o nos habla de la parábola del hijo pródigo, o nos habla de la parábola del buen samaritano. Todo ese tipo de cosas no eran representaciones, eran cuentos que Jesús le contaba a sus discípulos para que tratáramos nosotros de entender un poco el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es totalmente espiritual. No entra en nuestra cabeza poder entender el reino de los cielos como tal. La Biblia completica tiene ese mismo análisis de esas parábolas y esas imágenes para poder entender las diferentes situaciones que las estamos pasando. Una de las cosas más importantes que podemos entender en la palabra de Dios es lo que pasó en el desierto, y lo podemos ver ahí en Números, en un momento específico de la historia de la Biblia. Caro, si quieres nos lees Números, 21, 4 al 9. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo, para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Veamos qué interesante lo que pasa en este caso, ¿verdad? Están el pueblo de Israel caminando en el desierto. El desierto está lleno de serpientes. Eso es un hecho físico, es un hecho constatable, es un hecho que podemos verlo en el mundo material. El desierto está lleno de serpientes. Y el pueblo de Israel había caminado durante muchos años por ese desierto y nunca había tenido problemas con las serpientes. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, caminaba con ellos y los llevaba por un camino de protección. El pueblo empezó a murmurar contra Dios y Dios dijo: está bien, si no quiere nada conmigo, me voy, pero me llevo todos mis recursos, ¿verdad? Entonces las serpientes empezaron a morder al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se da cuenta de la torta que se jaló, va a hablar con Moisés y le dice: quítenos esas serpientes. Y entonces Dios dice: no voy a quitarle las serpientes. Lo que voy a hacer es una imagen para que ustedes entiendan lo que yo voy a hacer en el futuro.
voy a agarrar esta situación que no es nada bonita, que es la murmuración, el molestar, que Dios se enojara, que quitara su protección, que hubiera muerte, y voy a hacerla algo provechoso de eso. Y entonces hizo la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce se vuelve un elemento importante. Cuando Adán peca, Dios tiene que sacar a Adán y a Eva, a la humanidad, tiene que sacarla del jardín del Edén y hace un plan completo para poder justificarlo, para que ellos puedan volver a entrar a la tierra prometida. Dios no cumple la promesa, o no cumple, perdón, la oración de quitarle las serpientes. Igual Dios no quitó el pecado del mundo, sino lo que hizo fue agarró este elemento para que la gente entendiera y se relacionara correctamente con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que pone esta serpiente, la gente empieza a poner su mirada en esa serpiente de bronce, y cada vez que levantaba una almohada, cada vez que levantaba una sábana, estaba con la mirada en la serpiente por aquello que hubiera una serpiente allá abajo. Y entonces empezó a crear en su pueblo esa dependencia diaria de Dios. Y entonces la gente pasaba toda su vida, todo su día, preocupado de que pasara una serpiente y lo fuera a morder. Entonces pasaba toda su vida mirando a la serpiente por aquello de que me picara y no me muriera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quería crear, lo que quiere crear, es que nosotros dependamos de Él, que nosotros aprendamos a vivir dependiente de Él. Para Dios era muy fácil hacer así, ¡plim!, y se van las serpientes del desierto. Pero Dios no quería eso. Dios quería que esa serpiente de bronce se volviera un tema importante para el pueblo de Israel, porque como les decía, Dios estaba formando a su pueblo para que cuando entrara a la tierra prometida fuera un pueblo diferente, un pueblo y con una cultura de pueblo y no con una cultura de esclavos. ¿Okay? Don Álvaro, si quieren lee Juan 3, 9 al 15. Está en silenciado, don Álvaro. Ahora sí. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un pasaje que está Nicodemo con Jesús, el Nuevo Testamento. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo se sabía de todas de la ley. Y Nicodemo y Jesús abre su diálogo con una imagen muy difícil que la gente en ese momento entendiera. Bueno, y para nosotros también es difícil entenderla. Jesús le dice, mire, para que una persona se salve, es necesario que vuelva a entrar en el vientre de su madre. Obviamente era una imagen literaria, era una imagen de volver a nacer, de ser una persona nueva. Casi que estaba explicándonos lo que iba a pasar en el bautismo, que ese viejo hombre muere y el nuevo hombre nace. Pero era una imagen. Nicodemo en su cabeza dijo, pero ¿cómo hago? Tengo que agarrar a mi mamá y meterme literalmente dentro del vientre para poder llegar al reino de los cielos. O sea, Nicodemo estaba pensando en eso literal. Y entonces Jesús, yo imagino que Jesús decía, ay, pobrecito, mi chiquito, vamos a ver, ¿cómo hago para que este muchacho entienda un concepto muy complejo del mundo celestial?
Igual hay un montón de cosas que nosotros no entendemos del mundo celestial. Aunque ya ahora entendemos más el concepto de imágenes y el concepto de representaciones literarias, para nosotros también hay un montón de cosas que no entendemos y Jesús tiene que decir como, ay, papitos, ¿cómo hago para entender? Para que ustedes me entiendan. Entonces le dice, mire, hay cosas en el mundo terrenal que ustedes no entienden. Bueno, imagínense el mundo celestial, esto es más complejo y ustedes no me entienden. Y entonces le dice, hagamos una cosa. ¿Recuerda usted la historia que vimos en Números? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tocaba y se encontraba serpientes, entonces cuando, para que no se muriera, volvía a ver a la serpiente de bronce. Bueno, pues esa es una imagen. Y ahora el Mesías, el Hijo del Hombre, va a ser levantado. Y toda la preocupación del pueblo de Israel en el desierto, cuando veían esa serpiente de bronce levantarse, ahora esa misma dependencia, necesito que ustedes ubiquen en el Hijo del Hombre que va a ser levantado en una cruz. Entonces vean qué bonito porque se mezclan las dos historias en esa imagen, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces ahora nosotros, que tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, lo leemos y entendemos la serpiente de bronce, entendemos la obra de Cristo en la cruz y entendemos esa dependencia que tenemos que tener nosotros. Y que vivamos nuestra vida pendientes de, ahí está Jesús. Y yo no me muero porque ahí está Jesús. Y yo tengo vida eterna porque ahí está Jesús. Y Jesús es el que me da vida eterna, Jesús es el que yo dependo, Jesús es mi proveedor. Y empezamos nosotros a entender a profundidad qué es lo que Moisés o que lo que Dios quiso hacer a través de Moisés en el desierto y lo que Jesús quiso explicarle a Nicodemo en el Nuevo Testamento y lo que Pablo después nos explica un poco y después lo que aprendo yo cuando estoy en mi devocional diario y lo que Dios me va diciendo todos los días. Entonces empiezo a amarrar toda la historia y empiezo a entender a profundidad cómo funciona el reino de los cielos. Entonces empezamos a entender la imagen completa de por lo menos de alguna parte muy pequeña del reino de los cielos. Obviamente, cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a decir, ah, así era la cosa, ¿verdad? Vamos a entender un montón de otras cosas más. Pero lo que Dios nos quiere explicar en este momento, a través de todos estos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la revelación diaria, podemos entender esas representaciones que tenemos en la Biblia. ¿Ok? Todo esto le cuento para que entendamos un poco esa imagen del desierto y esa imagen de la tierra prometida, ¿verdad? Los patriarcas, José, Moisés, el pueblo, entraron al desierto. Los patriarcas son, primero empezó Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, el hijo Jacob le cambiaron el nombre, se llama Israel. Israel tuvo 12 hijos, uno de sus hijos fue José. José hizo que toda su familia entrara a Egipto. Ahí Dios los metió en una licuadora y los hizo de un pueblo esclavo a un pueblo con una constitución política, con unas leyes, con una cultura, con una manera de relacionarse. Y lo que hizo fue a través del desierto, ese proceso, para entrar a la tierra prometida, que era el punto final en donde Dios quería contarnos esa historia, ¿verdad? Después hemos leído que el pueblo de Israel pierde la tierra prometida, está en el exilio y después entra otra vez ya como el remanente, ya no como el pueblo completo, sino el remanente, entran otra vez a la tierra prometida, llega Jesús y pasan otro montón de cosas. Pero bueno, ese es como el resumen de lo que pasa ahí. Y el desierto se vuelve un elemento súper importante en la creación de ese pueblo de Israel. Igual el desierto se vuelve sumamente importante en nuestra vida, en nuestra historia y en nuestra relación con Dios. Una de las promesas que hace Jesús a todos nosotros, y a veces cuando hablamos de promesas creemos que es de las cosas lindas de la Biblia. Bueno, Jesús hace una promesa, dice, en el mundo tendréis problemas. Y eso es una promesa. Le prometo que ustedes van a tener problemas. Y ser cristiano, seguir a Cristo, aprendernos la palabra de Dios, leer la Biblia, no nos va a eximir de problemas.
porque Jesús prometió que en la vida vamos a tener problemas. En el mundo vamos a tener problemas. La otra parte de la promesa es, pero tranquilos, yo vencí al mundo. Y entonces, péguense a mí y los problemas van a salir más fácil si ustedes caminan conmigo, ¿verdad? Entonces, el desierto es también una promesa. En nuestra vida vamos a pasar por desiertos y en nuestra vida vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a relacionarnos con Dios en el desierto. Y si ya hemos pasado por problemas, podemos decir, yo he estado ahí. Y si no hemos pasado por problemas, les prometo, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones. La idea sería que pasemos en semana y media y no en 40 años, como le tocó al pueblo de Israel pasar, porque hubo problemas de fe. Entonces, la idea del desierto es, ok, Dios, cuénteme qué es lo que tengo que aprender para aprenderlo rapidito y que fácilmente, rápidamente pueda salir de este desierto y entrar a la tierra prometida donde Dios se relaciona con nosotros de una manera diferente. Bueno, ¿cómo es esa manera diferente de relacionarnos con nosotros, con Dios? Aníbal, si querés nos lees ahí Génesis 50, 24 y 25. Un día, José les dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José sabía que la labor de él era que el pueblo, que sus hermanos entraran a Egipto en un momento difícil. Había escasez en Egipto, en Canaán, y Dios le había revelado a Faraón a través de un sueño a José, que iban a haber 7 años de vacas flacas, vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Iban a haber 7 años muy buenos y 7 años muy malos. Entonces José venía saliendo bueno, estaba en la cárcel en ese momento, le dice Faraón, entonces, la promesa es esta, van a haber 7 años buenos, 7 años malos. Entonces, mi recomendación es que durante esos primeros 7 años, ustedes recojan, almacenen, no despilfarren, para que nos tengamos suficiente provisión para esos 7 años. Y yo me ofrezco para eso. Yo puedo ser el administrador de esa situación. Entonces, Faraón lo saca de la cárcel y lo pone como administrador de todas las riquezas de Egipto. O sea, le hace un upgrade en el trabajo de ser prisionero de una cárcel a ser el segundo más importante de Egipto en un solo día, porque José pudo leer la promesa de Dios y poder participar y ser importante en ese momento de revelación. Entonces, en los segundos 7 años, toda la zona empezó a tener problemas, empezó a tener hambruna, empezó a tener situaciones difíciles y Egipto tenía muchísimos recursos. Tenía los graneros llenos de alimento, tenía un montón de provisiones y entonces empezó a vender las provisiones porque tenía de sobra. Y entonces se hizo muy rico a través de lo que hizo José. Parte de esos personas que fueron a comprarle provisiones a Egipto fueron los hermanos de José. No reconocen a José en una primera instancia, sino creen que es un egipcio y entonces hablan con José sin saber que era José. Después José los manda a llamar, se revela que él era José, los hermanos preocupadísimos porque los hermanos lo habían vendido, o sea, no era que, le habían dicho al papá que él le había muerto, y entonces el, 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 el faraón los recibe, los pone en un lugar específico de Egipto, un lugar de mucha bendición, y ahí ellos crecen y se hacen un pueblo enorme, como les había dicho. Pero José sabía que la promesa de Dios era que lo iban a llevar a la tierra prometida y que Egipto era simplemente un paso para que el pueblo se hiciera grande. Yo creo, porque cuando uno ve, especialmente las películas de Semana Santa, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y uno ve
el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto, uno dice, ¿por qué Dios los metió en Egipto y para que fueran esclavos? Bueno, no fue que toda la vida fueron esclavos, fueron 400 años lo que estuvieron los israelitas en Egipto. A mi entender, o lo que yo creería es que la idea de Dios era que el pueblo de Israel, los hermanos de Israel, perdón, los hijos de Israel se quedaran solamente 7 años. Tenían que quedarse 7 años, que eran las vacas flacas, y después de esos 7 años que volvieran a Canaán y siguieran su vida hacia adelante. Bueno, pues quedaron 393 años de más. Entonces, ya no estaban ahí porque Dios quería que estuvieran ahí. Ya estaban ahí de guindados, ¿verdad? Eso Dios lo agarró también para bendición y hizo que el pueblo creciera impresionantemente, ¿verdad? Porque el pueblo, que Dios, cuando le pone la mirada a alguien, eso prospera, aunque no esté dentro del plan de Dios. Sigue prosperando y creciendo y ampliándose. Y llegó a ser, como les digo, 5 millones de personas alrededor, más o menos, es lo que se calcula que salieron del pueblo de Egipto, 5 millones de personas. Pero José sabía que su lugar final del pueblo de Israel no era Egipto, era Canaán. Y entonces le dice, cuando ustedes vean que van saliendo para la tierra prometida, prométame que se van a llevar mis huesos y que van a enterrarlos en la tierra prometida. Y efectivamente, cuando vemos en Éxodo, vemos que cuando el pueblo sale de Egipto, se llevan los huesos de José porque había que cumplir la promesa a José. Y entonces la tribu ay, se me olvidaron los nombres. Las dos tribus que corresponden al linaje de José, se llevan los huesos de José y iba a decir siembran, pero no siembran, los entierran en la tierra prometida. ¿Ok? Vemos aquí en Éxodo. Kenita, no sé si estás por ahí para leer Éxodo 13 del 18 al 19. Sí, aquí estoy. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José sabía 400 años antes que iba a haber un momento en donde el pueblo de Israel iba a salir para la tierra prometida. Y la promesa era que se llevaran los huesos para que él se fuera. José sabía que ese no era el lugar de destino. El lugar de destino es la tierra prometida. Igual nosotros tenemos que entender que el desierto no es nuestro lugar de destino. La situación difícil, la crisis que estemos pasando, la situación dura por la que estemos pasando, no es nuestra situación final. Dios quiere que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Y aunque a veces los desiertos pueden ser muy largos, no es nuestro lugar final. Nuestro lugar final es la tierra prometida. Y toda la historia bíblica que vemos en el Antiguo Testamento, desde los patriarcas hasta la tierra prometida, es nuestra historia con nuestra relación con Dios. Cuando Dios se presenta a nosotros como se le presentó a Abraham, cuando Dios nos guía como le guió a José, cuando Dios nos levanta como levantó a Moisés, cuando Dios nos nutre y nos hace crecer como al pueblo de Israel, cuando Dios nos pasa por el desierto y depende de nosotros si ese desierto es corto o ese desierto es largo. Pero al final de cuentas, la promesa de Dios es que vamos a llegar a un lugar donde fluye leche y miel, que es nuestra tierra prometida. Entonces, ¿qué significa el desierto propiamente? ¿Qué es para uno espiritualmente pasar por un desierto? La palabra en hebreo para desierto es mibdar, mibbar, que viene de la raíz hebrea de dabar, que significa hablar y que significa palabra. Entonces se vuelve muy interesante porque el desierto es un lugar en donde nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, crecer con la palabra de Dios y aprender verdaderamente a relacionarnos con Dios, a hablar con Dios, a orar.
Cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Doblar rodillas, orar, aprender, crecer y lo más importante, ver cómo hacemos que ese desierto se vuelva chiquitico. Aprender la lección que Dios quiere que aprendamos para que salgamos rápidamente de ese desierto. El concepto de doblar rodillas y orar no es humillarnos ante Dios para que Dios nos saque del desierto. No es aprender la lección para que rápidamente nosotros podamos salir del desierto. El desierto no es algo que Dios nos impone, es algo en la que Dios nos permite salir. Y es algo muy diferente, porque Dios no es que, ok, se jaló una torta, voy a castigarlo, va para el desierto. No, nosotros nos buscamos nuestros propios desiertos. Nosotros buscamos, nosotros encontramos nuestro desierto, nosotros nos jalamos las tortas y terminamos al final de cuentas en un desierto. Y Dios, como es un Dios misericordioso, nos tiende la mano, nos llena de palabra y nos saca del desierto. Esa es la relación más importante que nosotros tenemos que entender en el desierto. El desierto no es un castigo de parte de Dios, sino un momento para que nosotros aprendamos y salgamos adelante. Cuando uno está en tercer grado de la escuela, llega un proceso donde usted aprende durante varios meses, hace el examen y la profesora le dice, ok, usted está listo para ir a cuarto grado. El desierto es ese examen en donde Dios nos dice, ok, usted está listo para ir al siguiente nivel. Pero nosotros tenemos que aprender la lección. Nosotros tenemos que aplicar lo aprendido. Nosotros tenemos que saber cómo pasar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que le pasó a Egipto? Egipto le faltó la fe. Y Dios dice, yo no puedo meter a la tierra prometida a un pueblo sin fe. Recuerden que cuando estaban a semana y media, estaban ahí frente a la tierra prometida y Moisés mandó a 12 espías y de esos 12 espías, 10 llegaron diciendo, no, eso está feo. Esos maes son grandísimos, van a comernos a nosotros como langostas, aquí no va a quedar nadie, agarremos los chinches y vamos de vuelta a Egipto. 10 dijeron eso. Y no solo eso, sino esos 10 convencieron a todo el pueblo de Israel y todo el pueblo de Israel estaba con miedo. O sea, todo el pueblo de Israel le faltó fe. Josué y Caleb dijeron, vean, están grandes. Y se cree que del linaje de los pueblos que estaban en la tierra prometida eran los vikingos. Entonces eran esos pelirrojos grandotes así, enormes. Y entonces el pueblo de Israel estaba asustado. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo que durante 400 años había estado aprendiendo cómo hacer bloques de arcilla para hacer pirámides. Y al final de cuentas, no conocían nada de guerra, no conocían nada de estrategia militar, y ellos decían, con mis recursos, no vamos a ganarle a esos vikingos. Y Josué y Caleb dicen, sí, pero tenemos a Dios que nos ha sacado del desierto. Recuerden que abrió las aguas del mar, recuerden que había una nube de fuego, recuerden que nos mandó el maná todos los días, recuerden, y empiezan Josué y Caleb a explicarle a la gente que no es por los recursos nuestros, sino es por el Dios que tenemos que vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y el pueblo dijo, nah, mucho susto, vamos todos de vuelta a Egipto. Y entonces Dios dice, sí, vamos de vuelta a Egipto, y durante 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto porque no aprendieron la lección. La segunda generación, o sea, cuando ellos mueren, los hijos de ellos, es un pueblo diferente. Es un pueblo que ya había andado con Dios, ya había visto las maravillas de Dios, ya Dios había podido educar y criar llenos de fe. Y Josué y Caleb son los únicos dos que entran a la tierra prometida y ya con la fuerza, con la entereza, con el conocimiento y con la fe para entrar a la tierra prometida y sacar a todos esos vikingos de la tierra prometida. Entonces, ese desierto significa todo ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprender a hablar con Dios. En el desierto, Dios le da al pueblo los 10 mandamientos.
Moisés, ¿recuerdan la película o recuerden lo que vemos en Éxodo? Moisés sube al monte, Dios le da en 2 tablas los 10 mandamientos y el pueblo ahora tiene una constitución política. Ahora dice, ok, este pueblo se va a regir por estas leyes. Y entonces ya el pueblo tiene algo diferente a los demás pueblos. Ya no eran los esclavos que venían saliendo. Ahora, un pueblo que aprendía, que conocía, que se comportaba diferente a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos los hacen un pueblo diferente. No todos los demás pueblos tenían los 10 mandamientos. No todos los pueblos tenían un único Dios. No todos los pueblos estaban tan preocupados por honrar a su padre y a su madre. No todos los pueblos condenaban el asesinato. No todos los pueblos condenaban o no promovían el politeísmo, la poligamia, perdón. Todos los pueblos, el pueblo de Israel empieza a surgir y empieza a relacionarse con Dios a través de esos 10 mandamientos. Y entonces empieza Dios a diferenciar todos los pueblos con el pueblo de Dios, que era un pueblo que se rige primariamente por los 10 mandamientos y por lo que se relaciona con Dios. Entonces, Dios, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham, a través del pueblo de Israel iba a traer bendición a toda la tierra. Entonces, Dios tenía que agarrar ese pueblo y decirle, ok, de ahora en adelante las cosas las vamos a hacer así. Esta va a ser nuestra forma de actuar, esta va a ser nuestra forma de relacionarnos y así es como yo quiero que ustedes se relacionen. Y ya después vamos a llevar eso para toda la humanidad y que toda la humanidad sea transformada por esa manera que Dios creó a su pueblo. Y en efecto, después de que llega Jesús, después de que llegue la primera iglesia, después que el evangelio se pasa por todo el mundo y llegamos a nosotros y nosotros nos relacionamos con Dios como Dios quiere que nosotros nos relacionamos con Él, a través de los 10 mandamientos, a través de toda la enseñanza bíblica, a través de todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Nuestra labor es, ya como cristianos en el siglo XXI, es llevar el reino de los cielos a toda la tierra. Eso es el evangelismo. Llevar el mensaje de Dios no solamente llevar una religión a toda la tierra, es llevar una manera de vivir, una manera de relacionarnos con nosotros y una manera, más importante, de relacionarnos con Dios, que es lo que Dios quería hacer en ese pueblo que creó en el desierto. Teito, no sé si puedes leer Números 14 del 26 al 31. No te vimos, Teo. Y que quitaste el mute, pero no te oímos. No sé si estás con los audífonos chónicos. Ok. Don Álvaro, si quieren nos lee ahí mientras Teo resuelve sus situaciones técnicas. No, es que, Ahora sí. Ahora sí, Teo. sí, es que ajá, hoy. Listo. El Señor habló con Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con todos ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que, bajo juramento, prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto.
Sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías, hasta que su cuerpo sea consumido en el desierto. 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. ¿Hay Vemos más? que, No, ¿verdad? sí, espérese. Ujú. Vemos qué duro como a través de esa falta de fe, Dios tiene que decirle, vea, esta gente no va a entrar a la tierra prometida, porque esta gente tiene tan metida en su cabeza esos conceptos de esclavitud, de las murmuraciones. La murmuración es algo que es normal en los esclavos. Los esclavos no pueden levantar la voz y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, porque son esclavos, no tienen derechos. Entonces los esclavos lo único que hacen es murmurar, hablar así entre ellos así y pelearse contra el mundo, pero no resuelven nada. Por eso es que el chisme Dios lo aborrece tanto, porque es esa mentalidad de esclavo que Dios tuvo que sacar durante 40 años de su pueblo. Y entonces, cuando en la iglesia cristiana todavía hay chismes, Dios dice, uy, me faltó matarle un poquito más a la gente porque necesito que cambien ese concepto de esclavitud a un concepto de pueblo libre. Los únicos dos que tienen la fe necesaria para que entren a la tierra prometida son Caleb y Josué. Y Caleb y Josué estaban maduritos cuando llegaron a las puertas ahí y entraron como dos espías a ver la tierra prometida. Pero aún así, 40 años después ya estaban bien, bien viejillos, tenían la energía para entrar a la tierra prometida y para sacar a todos las tribus ahí de la tierra prometida, que no le pertenecían a esa tierra. Entonces, vemos que el momento del desierto nos corresponde a nosotros. Si es un tiempo de enseñanza rápida o un tiempo de muerte y de quedarnos ahí durante 40 años esperando poder entrar a la tierra prometida, como es lo que quiere Dios. Ese es el concepto del desierto. El alimento o lo que es la bendición de Dios también se es muy diferente si estamos en la tierra prometida o si estamos en el desierto. Entonces, es otra de las imágenes que quiero que entendamos ahí de lo que vemos en Éxodo. Don Álvaro, si quieren nos lee Lucas 12, 29 al 31. Está bien. Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Buscan ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Es un concepto muy, muy fácil para nosotros entenderlo ahora que tenemos toda la enseñanza bíblica. Pero es un concepto muy difícil para que un pueblo esclavo lo entendiera. Es un concepto muy difícil para que en la iglesia primitiva se entendiera y para que Jesús le pudiera explicar a sus discípulos este concepto de busquen ustedes el reino de los cielos, el reino de Dios, y todas las cosas les serán añadidas. Nosotros también nos cuesta entender esa preocupación de qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que tenemos que beber. Pero lo que dice Dios es, lo que dijo Jesús en este momento es, mi papá se preocupa por eso. Mi papá está pendiente de que ustedes, y mi papá sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes no se preocupen por eso. Busquen ustedes la relación con el Padre. Busquen ustedes hacer lo que Dios necesita que ustedes hagan, su propósito en la vida, y en esa búsqueda todas esas cosas van a ser añadidas. Eso sí, no es que dice que va a haber sobreabundancia o que va a haber cosas que ustedes no necesitan.
que muchas veces la gente agarra un versículo como estos y lo saca de proporción y le dice, ¿quiere muchos carros? Entonces busque el reino de Dios primero y todas las demás cosas de las sean añadidas. No, aquí lo que dicen es, no se preocupen en lo que tienen que comer y lo que tienen que beber. Esas cosas Dios sabe que ustedes las necesitan y eso va a ser suficiente para que Dios se las dé, se las provea. ¿Cómo es esa provisión en el desierto y cómo es esa provisión en la tierra prometida? Veamos en el desierto, primero, cómo fue esa provisión. Carito, si quieres lees ahí Éxodo 16, 12 al 19. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Así que habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento. Y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Sigues ahí. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recoja 2 litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros, y al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para mañana. Esto es lo que se llama el maná. La traducción bíblica o la traducción literal de maná es eso que vemos ahí. ¿Qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? Es un alimento que Dios mandó del cielo que solamente ha existido y solamente va a existir cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto. De hecho, nunca más se menciona en la Biblia y significa, no entiendo lo que está pasando, pero aquí hay comida. Así es la provisión de Dios cuando estamos pasando por el desierto. Cuando usted está pasando por un momento difícil, Dios va a decir, vea, yo le mando la provisión, yo le doy, y usted lo único que tiene que hacer es depender de mí, confiar en mí, y va a venir la provisión del cielo. Ni más, ni menos. Exactamente lo que usted necesita, va a venir la provisión del cielo. Cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una situación dura, nosotros oramos y Dios dice, tranquilo, yo le mando lo que usted necesita. Entonces suceden cosas extraordinarias que hemos visto muchos testimonios de personas que recibe a alguien, le toca la puerta y me dice, Dios me mandó que le trajera este canasto de víveres. Dios me mandó que le diera una ofrenda especial. Dios me dijo que aquí puedo conseguir que me ayude en dar un servicio y le paga. Podemos ver en la palabra de Dios también, como Dios dice, ok, va a salir aceite de esta vasija y todos los días va a salir aceite, vaya por la vecindad, busque ese montón de tinajas, este montón de tarros, pero llene todo el de aceite y entonces en todos los tarros empezó a salir el aceite y salía aceite. La señora llegó, vendió ese aceite y salió de su momento de crisis y su momento de tristeza. O, por ejemplo, cuando estaba Ismael en el desierto, un niño, y decía, ya aquí me morí, y entonces Dios dice, levante la vista, y levanta la vista, y resulta que al frente había un lugar para tomar agua fresca y para comer, y no se murió. Así es Dios en el desierto, Él nos provee, nosotros tenemos que confiar en Él. Y el asunto del maná, y lo interesante del maná, es que usted recogía lo suficiente para comer, pero para comer ese día. Usted no podía recoger para comer durante una semana, porque Dios dice, nada debe sobrar para mañana. Era lo justo, lo necesario que usted tiene que aprender. Lo necesario que usted necesita del día. Como dice el Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Ese era el maná, es el pan nuestro de cada día.
Lo que Dios quería que la gente entendiera y que nosotros también entendiéramos es que diariamente Dios nos va a dar la oración. Y nosotros no nos toca preocuparnos por mañana. Mañana Dios nos va a proveer. Hoy comimos. Mañana Dios nos va a proveer. Y recuerden que es lo que Dios estaba aprendiendo, enseñándoles al pueblo de Israel, estaba enseñándoles fe. Dios necesitaba que el pueblo aprendiera a depender de él. Entonces dice, ok, voy a mandarles pan, pero todos los días. Y mañana no pueden levantar pan. Y entonces la gente recogía mucho, y si recogía mucho, al día siguiente estaba lleno de gusanos y tenía que botarlo. Solamente el viernes, amanecer sábado, que era el día de descanso. Este día sí, este día ustedes pueden recoger el doble y les va a durar para hoy y para mañana, pero para el domingo tienen que levantarse otra vez a recoger el maná, porque Dios quería enseñarnos dependencia. Cuando estamos pasando por un momento de crisis, un momento difícil, un momento de dificultad, cuando estamos pasando por nuestro desierto, Dios quiere que nos enseñarnos sobre dependencia, sobre fe. Entonces, Dios va a darnos las cosas racionadamente, nos va a dar las cosas de a poquitos para que nosotros podamos decir, ok, hoy comí gracias a Dios y mañana tengo fe de que Dios me va a cuidar y que Dios va a estar conmigo. ¿Okay? Entonces, es ese alimento que tenemos de lo que es el maná. Algo así es una representación de lo que se veía el maná y que es lo que la gente comía en el maná. El otro tema que podemos ver en el desierto es la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios se manifiesta con nosotros? ¿Cómo es que Dios nos habla en el momento de la presencia de Dios? Cuando estaba pasando por el desierto era la nube. Esa era la presencia de Dios y así era como se representaba Dios en el desierto. Aníbal, si quieres lees ahí Éxodo 13 del 17 al 22, por favor. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando esto sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche, los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Veamos qué interesante, porque en el desierto Dios quiere enseñarnos cosas. Entonces Dios no podía hacer que el pueblo de Israel caminara por el camino normal y llegara a donde a donde los filisteos, porque ahí iba a haber guerra y el pueblo no estaba preparado para la guerra. Entonces Dios los hace dar una vuelta rara y los mete en el Mar Rojo. Recuerden que cuando el faraón estaba a punto de entrar a la guerra con ellos, les dijo, mira, qué Dios más malo el de Moisés. Ese Dios no sabe nada de guerra, porque llevó al pueblo de Israel a un lugar donde no tienen salida, no tienen escapatoria. Entonces yo voy a llegar y voy a matarlos fácilmente. Y así hubiera sido, porque el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra, venía saliendo de Egipto, tenía 400 años de ser esclavos, no sabían nada de pelea, no sabían nada de guerra, porque durante tanto tiempo habían perdido todos esos conocimientos. Entonces la presencia de Dios los lleva por un lugar especial y los mete frente al Mar Rojo. Ahí es donde nosotros vemos el pasaje que es muy famoso,
de Moisés que levanta las manos, se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel, y cuando pasa el ejército egipcio, el Mar Rojo se mete y se ahogan todos. ¿Por qué? Porque era la enseñanza bíblica. Era Dios enseñándonos a nosotros cómo pasar por el desierto. Por el desierto vamos a tener aprendizaje, tenemos que aprender a que Dios nos guíe, nos dirija, y ahí va a haber una enseñanza, y ahí Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando en el desierto la presencia de Dios se vuelve como ese guía que nos lleva en el día como una columna, como una nube, una nube, y en la noche como una columna de fuego, que nos va guiando y nos va diciendo: agarre para acá, doble para acá, camine para arriba, llegue para abajo, doble a la izquierda, vaya a la derecha, porque es la guía que Dios nos está haciendo. Entonces, cuando estamos pasando por el desierto, es tan importante tener esos momentos de oración con Dios para decirle: ok, Dios, ¿para dónde me muevo? ¿Qué es lo que hago? ¿Voy a la izquierda? ¿Voy a la derecha? ¿Tomo esta decisión? ¿No tomo esta decisión? ¿Agarro esta es la oportunidad que usted me está dando, o esta no es la oportunidad que usted me está dando? ¿Es por aquí o es por allá? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a orar correctamente en el desierto y a pedirle la guía de Dios para que Dios nos lleve por el lugar donde necesita que nosotros tengamos la enseñanza. Si el pueblo de Israel hubiera sido medio baboso, y la nube de fuego agarra para un lado y nosotros decimos: no, no, pues el mejor camino es este, vámonos por este camino, y al final de cuentas el pueblo de Israel hubiera llegado a la tierra de los filisteos, la tierra de los filisteos sabían de guerra y el pueblo no estaba protegido, y se hubiera muerto todos, ¿verdad? En ese momento, como era esa mentalidad de esclavo, el pueblo de Israel era un mandado, y el pueblo de Israel le decían: doble a la derecha, el pueblo iba para la derecha; doble a la izquierda, el pueblo iba para la izquierda. Y no hacía preguntas, y no decía: no, mire, yo tengo una mejor idea. No se ponían a discutir con Dios, y no se ponían a decir: mire, yo tengo una idea, ¿por qué no agarramos aquí a la izquierda, que es un camino más corto? Y si vamos a la derecha, ahí vamos, no vamos a tener salida, y no vamos a tener protegida nuestra retaguardia. Si llega el ejército egipcio, nos va a ver frente al Mar Rojo y nos vamos a morir todos. Y agarran todos como borregos para la izquierda. Eso no es nuestra relación. Así no es que nosotros tenemos que movernos en el desierto. En el desierto tenemos que pedir la opinión de Dios y caminar de acuerdo a lo que Dios tiene, porque Dios sabe, como dice Kenia, Dios sabe el final de nuestra película. Y entonces Dios sabe hacia dónde nos quiere, qué es lo que necesitamos aprender y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la manera más fácil de salir del desierto es hacerle caso a Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios y caminar con Dios de acuerdo a lo que Él necesita que hagamos. Kenita, si quieres lees ahí Salmo 23:4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Como que uno se aprende especialmente el Salmo 23, como sale en Canal 7, y como uno se lo aprende. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba aprendiendo cuando iba caminando por el desierto. No importa por donde tengan que pasar, no importa lo que tenga que hacer, Dios está conmigo, y yo camino seguro, porque Dios camina conmigo. Cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos pasando por una crisis, no tenemos que temer si es por aquí o es por allá, si tenemos que hacerle caso a Dios o no. Lo que tenemos que saber es aprender a escuchar la voz de Dios, a dejarnos guiar por Él y caminar de acuerdo a lo que nos dice. Carito, si quieres lees ahí Éxodo 40 del 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él,
a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Vean qué interesante porque en Éxodo 40, Dios dice, quédense aquí, no se muevan. Y exactamente en el tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, Dios cae ahí con esa nube y dice, vea, mi guía, mi estrategia, mi movimiento, mi diseño, lo que yo quiero que ustedes hagan conmigo, va a estar en el tabernáculo. Esa es la presencia de Dios. Entonces ya el pueblo de Israel empieza a tener una imagen bien clara de, ok, esa nube que me acompañó durante tantos años en el desierto y me decía que me mueva para acá, que me mueva para allá, que camine, que vaya para atrás, que me guíe. O sea, toda esa guianza, ahora yo puedo verla representada en el tabernáculo. Para efectos nuestros es en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en donde está Dios. Entonces, esa nube ya se vuelve algo más claro para nosotros y podemos relacionarnos con la presencia de Dios en el desierto. Entonces, por eso es que esa nube, esa guía de Dios, es la presencia de Dios y nosotros ya no caminamos cuando estemos en un desierto y no vamos a ver una nube física. Vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver su palabra, vamos a ver su estudio bíblico, vamos a ver la oración, vamos a ver todos esos elementos de las disciplinas espirituales como parte de buscar la presencia de Dios. Y aunque ahí en Éxodo se vuelve una nube, cuando estemos pasando por crisis, no estemos esperando una nube física. No estemos esperando una columna de humo física, una columna de fuego física. Lo que tenemos que esperar y buscar es dónde está la presencia de Dios, dónde es que Dios quiere que yo me mueva para que aprenda lo que tengo que aprender y que rápidamente pueda salir de este desierto. ¿Okay? Esos son los tres elementos que quiero que analicemos en el desierto y ahora nos pasemos a la tierra prometida. Después de que Moisés muere, el pueblo de Israel pasa otra vez por agua seca, ya no el Mar Rojo, sino es en el río, y logran entrar a lo que es Canaán, que es la tierra prometida. Ahí se entran y en esa tierra prometida la relación con Dios es totalmente diferente. ¿Okay? Ya el desierto y Canaán es muy parecido a esta imagen, que es una tierra llana con montañas alrededor que la protegen y con un río que es como límite. Y en la tierra prometida, la presencia de Dios es totalmente diferente. Lo importante para nosotros es, ok, ¿cómo está mi oración? Mi oración tiene que ser como en el desierto o como en la tierra prometida. Mi lectura bíblica tiene que ser como en el desierto o como en la tierra prometida. Mi carácter o mi independencia o mi enseñanza o lo que yo estoy diseñando tiene que ser como en el desierto o como en la tierra prometida, porque definitivamente hay diferencia. Por ejemplo, en la alimentación o nuestra bendición. No pensemos solo en comida, sino en nuestra bendición completa. La bendición o la alimentación es totalmente diferente como Dios nos la provee en el desierto o como nos la provee en la tierra prometida. Entonces, Teito, si quieres lees ahí Josué 1 del 1 al 9. Josué es del libro que va después de Éxodo, pero entonces ya está entrando el pueblo de Israel a la tierra prometida. Teito, entonces Josué 1 del 1 al 9. Josué, de 1 al 19 se oye, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí, se oye bien. Ok. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo de Israel. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Continúa. Seguí ahí, Tate. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con lo que está escrito en él. Así harás que prosperes tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Vemos que está el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años dando vueltas en el desierto y dando vueltas en el desierto, y Dios dice, ok, ya ese tiempo se acabó. Voy a pasarlos a la tierra prometida, pero necesito que esa mentalidad de esclavo se quede atrás. Y lo que le dice una y otra vez es, esfuérzate y sé valiente. En el desierto, Dios nunca nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Necesitaban comida, Dios les mandaba la comida. Necesitaban abrigo, Dios les daba abrigo. Necesitaban cuidado, Dios los cuidaba. Ya no me gusta la comida, necesito carne, Dios nos mandaba a los codornices. Necesito que me dirija, Dios nos mandaba una nube. En la tierra prometida, ya Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Todo lo que aprendiste en el desierto, ahora necesito que usted lo ponga en práctica. Medite en el libro de la ley de día y de noche. Guíese con él, escucha lo que le mando. No se preocupe, va a estar duro el asunto, pero necesito que usted se esfuerce y sea valiente. En el desierto, en el momento de crisis, no tenemos que esforzarnos y sermos valientes. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos a escuchar la voz de Dios. En la tierra prometida, donde viene nuestra bendición, donde vienen todas las cosas que nosotros necesitamos, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque ya no depende de Dios, depende de nosotros. Veamos aquí Josué 5, del 10 al 12. Don Álvaro, si quieren leer Josué. Josué 5, 10 al 12. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. En el desierto, Dios dijo, no se preocupen de lo que tengan que comer, yo se los mando. En la tierra prometida, Dios dice, no se preocupen de lo que ocupan para comer, yo se los produzco. Pero el trabajo depende de usted. Si usted es buen administrador, si usted es un buen trabajador, si usted tiene lo necesario, usted va a comer bien. No se preocupe, yo se lo voy a dar, pero no le va a caer del cielo. Le toca trabajar por su bendición. En el desierto, Dios nos manda la bendición. En la tierra prometida, nos toca a nosotros trabajar por nuestra bendición. En el preciso momento en donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se acabó la comida gratis. Ahora nos toca trabajar por ella. No es lógico que nosotros estando en la
tierra prometida, en nuestro lugar de bendición, estemos pidiéndole a Dios que nos mande cosas gratis. No es lo que Dios nos enseñó, no es lo que la enseñanza bíblica. Dios nos manda los recursos para que nosotros hagamos lo necesario para obtener nuestra bendición, pero no va a caernos del cielo nuestra bendición. No puede ser posible que nuestra oración en la tierra prometida sea igual que en el desierto. Cuando esté pasando por una crisis, cuando está pasando por una situación difícil, usted le dice, Dios, necesito que me provea. Y Dios milagrosamente se lo manda. Cuando estamos en la tierra prometida, nosotros decimos, Dios, necesito que nos provea. Y Dios nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer para obtener nuestra bendición. No va a venir gratis, no nos va a caer del cielo. No va a ser como el maná en el desierto. Va a ser totalmente diferente. Caro, si quieres leernos Josué 11, del 18 al 20. Durante mucho tiempo estuvo en guerra con esos reyes, porque salvó los gibitas que moraban en Gabaón. Ninguno quiso hacer la paz con los hijos de Israel, sino que los demás se prepararon para la guerra. Y es que el Señor endureció sus corazones para que lucharan contra Israel. Así Él los destruyó y sin misericordia fueron expulsados de sus tierras, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. En el desierto, el Señor había mandado un cerco protector y las serpientes no entraban al campamento de Israel. Estaban ahí las serpientes, pero el cerco protector caminaba con el pueblo de Israel y las serpientes se iban y no entraban al campamento de Israel. En la tierra prometida, Dios nos da las herramientas, nos da la fe, nos da las energías para que nosotros expulsamos a esas serpientes. El trabajo en Josué, en el tiempo de Josué, era expulsar a las otras tribus de la tierra prometida por mí. Era el trabajo, y era un trabajo bien duro. En el momento de crisis, Dios nos da, y Dios nos quita todos los enemigos. En el momento de bendición, Dios nos da los recursos para que nosotros saquemos a nuestros enemigos, para que nosotros seamos los que nos movamos. Nuestra oración no puede ser, Señor, quíteme todos los obstáculos que tengamos en la tierra prometida. No, no. El Señor dice, no, 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 yo no se lo voy a quitar. Yo le voy a dar a usted la estrategia correcta para que usted saque a sus enemigos, para que usted sea el que logre expulsar de la tierra prometida y obtener todas las bendiciones que tiene. Y el otro concepto es la guía o la presencia de Dios. Recordamos que en el desierto era muy dirigido, ¿verdad? La serpiente iba a la izquierda, el pueblo de Israel iba a la izquierda, la serpiente iba a la derecha, la nube iba a la izquierda, el pueblo de Israel iba a la izquierda, la columna de fuego iba a la derecha, el pueblo de Israel iba para la derecha, caminábamos para atrás, para adelante, ahí era la presencia de Dios. Kenita, si quieres leer ahí Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Num, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Y vemos que la presencia de Dios en el desierto era, ok, tranquilos, váyanse aquí y yo les voy a dar esto. Doblen aquí a la derecha y yo les voy a dar esto. Vengan aquí y aquí hay agua. Muévanse para acá y aquí van a tener comida. Muévanse por aquí y yo voy a cuidarlos y protegerlos. En la tierra prometida es, de ustedes dependen a dónde ponen sus pies para que eso sea suyo. Ya ustedes tienen la unción de la bendición. Todo lo que toquen ustedes
se va a prosperar, todo lo que emprendan ustedes va a crecer, pero la responsabilidad depende de ustedes. No es donde yo diga que doblen a la izquierda, doblen a la derecha, hagan para arriba, hagan para abajo. No, la responsabilidad es de ustedes. Si ustedes quieren ir 2.000 metros para adelante, todo eso va a ser ustedes. Pero si ustedes se quedaron ahí y con sus pies tocaron nada más lo que estaba ahí al frente, eso es lo que Dios les daré. Nuestra oración en la tierra prometida no es, Dios, tengo que hacer ese trabajo. Dios, tengo que cambiar de trabajo. Dios, ¿será este el hombre de mi vida? Dios, ¿será la mujer con la que tengo que casarme? Dios dice, no, un momentico. De usted depende. O sea, si usted quiere que esa persona sea la mujer de su vida, haga y luche para que eso sea. Si usted quiere que ese trabajo sea de bendición, o sea, délo. O si quiere cambiar ese trabajo, cámbiese. Depende de usted. Sepa que yo voy a estar con usted. Sepa que yo voy a respaldar las decisiones que usted tome. Pero si usted está en la tierra prometida, ya deje de estar pidiéndole permiso a Dios para dónde moverse. Usted le toca moverse, usted le toca caminar y Dios va a respaldar lo que usted hace. Una cosa es tener la nube al frente y que yo me guíe por esa nube, y otra cosa es que Dios esté detrás mío y que yo me mueva y que yo camine y Dios respalda lo que yo haga. La mayor diferencia del Dios en el desierto es que Dios en el desierto me dice para dónde ir. En la tierra prometida soy yo, con mi carácter, con lo que yo he aprendido, con lo que yo creo que yo soy, con la enseñanza bíblica, con la guía bíblica, es que Dios respalda lo que yo haga. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Si yo busco el reino de Dios y yo sé que Dios está respaldándome, todo lo que yo emprende va a ser añadido. Todas las nuevas cosas van a ser añadidas. Un nuevo negocio, Dios va a respaldarme. Cambiarme de trabajo, Dios va a respaldarme. Dejemos de estar pidiéndole permiso a Dios para movernos, dejemos de estar pidiéndole permiso a Dios para ver si es por aquí o es por allá, como que si Dios tuviera nuestra historia escrita y nosotros nos toca descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así no es como funciona Dios en la tierra prometida. En la tierra prometida somos nosotros, con nuestro carácter, los que buscamos y encontramos nuestra bendición. Lo que sí tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que hacer para que Dios respalde lo que nosotros caminamos. Don Álvaro, si quieren leer Deuteronomio 11 del 22 al 28. Está bien. Si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y van por todos sus caminos y lo siguen, el Señor por su parte arrojará de la presencia de ustedes a todas estas naciones para que despojen a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde planten su pie será de ustedes, y su territorio se extenderá del desierto hasta el Líbano y del río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá enfrentarse a ustedes, porque el Señor su Dios infundirá miedo y temor de ustedes en toda la tierra que pisen, tal y como Él lo ha dicho. Dense en cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. Y si se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Vemos qué bonito, como Dios dice, mire, está la bendición y está la maldición. Y ustedes pueden escoger lo que quieran. Les recomiendo la bendición. Y ahí está lo necesario para que ustedes hagan y tengan todos los recursos que ocupan para poder salir adelante con lo que ustedes quieren. Pero tomen ustedes la decisión. A ustedes les tocará tomar la decisión. En la tierra prometida ya no podemos decirle a Dios, póngame siempre lo que quiere que haga, dígame para dónde tengo que agarrar. Nos toca a nosotros, con lo que hemos aprendido en la prueba del desierto, entrar a la tierra prometida y escoger lo que es bendición y lo que es maldición. Tomar las buenas decisiones.
obviamente Dios nos guía y Dios, vea, no sé, será por aquí o será por allá. Y Dios nos dice, vea, esta es la bendición y esta es la maldición. O la enseñanza bíblica, o qué es lo que está en la palabra de Dios, o acompáñenme en oración para tomar esta decisión. Tampoco es que Dios nos deja sueltos, pero nos toca a nosotros tomar esa decisión. Y Dios va a respaldar lo que nosotros tomamos. La maldición, si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, les he mandado a cumplir y se apartan de mi camino, irán tras dioses ajenos, nunca antes me conocieron. Entonces, lo que Dios dice, ahí están las dos puertas. Decidan ustedes, pero nos toca a nosotros decidir, no le toca a Dios decidir. Eh, y Kenita, si quieres nos puedes leer Josué 24, el 14 y 15. Sí. Josué 24, 14, 15. Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanles con integridad y de todo corazón. Echen fuera los dioses de que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirles, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que a sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Ven qué bonito porque ahí Josué reconoce lo que aprendió en el desierto y dice, vea, yo sé quién es Dios, porque allá en el desierto me mostró su grandeza, me mostró su poder, me mostró su respaldo, aprendí lo que tenía que aprender y ahora yo no quiero parecerme a los otros pueblos que tienen esos diosecillos que no sirven para nada. Yo sé lo que aprendí en el desierto y ahora soy yo el que, a este otro lado del río, ahora al lado de la tierra prometida, me toca decidir. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo con el Dios que abrió las aguas y me hizo pasar en seco. O el Dios que me mandó el maná, o el Dios que me mandó la nube de fuego. Yo me quedo con este Dios. Y nos toca a nosotros responder esa misma pregunta. ¿Qué Dios quiere usted seguir? ¿Qué Dios va a servirle usted en su casa? Está los otros dioses y el Dios verdadero, que es el que abre mares y abre desiertos. Entonces, nos toca a nosotros responder en qué momento estoy, sobre qué etapa de mi vida estoy pasando. ¿Estoy con el Dios en el desierto o con el Dios en la tierra prometida? Y nuestra oración debe ser de acorde a esa etapa o a esa situación que estamos viviendo. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacernos. Todo claro, entonces. Listo, entonces. Sí, para mí está chévere. Me gustó la última que leí. Ok, listo.